Hola chicos, mi nombre es Carlos Bello, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Filosofía. En esta ocasión vamos a ver una pequeña clase muy introductoria sobre un tema principal para casi todas las materias de Área 4, pero específicamente que nos va a ser de mucha ayuda para español. Si tú tienes problemas con la materia de español o razonamiento verbal, o todo este tipo de materias que pues vienen en los exámenes de admisión, quédate porque esta clase te va a ayudar mucho, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en esta clase? Bueno, básicamente va a ser sobre el lenguaje. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Qué significa esta palabra? ¿Para qué lo utilizamos en todo momento? Por ejemplo, yo estoy comunicándome por medio del lenguaje, ¿va? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es? ¿Qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje es un sistema de comunicación por medio de símbolos. Esta va a ser una definición muy formal y muy amplia. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros lo pensamos como un sistema de comunicación por medio de símbolos, podemos referirnos a muchas cosas. Y ese es el truco con el lenguaje. El lenguaje puede ir desde un lenguaje humano, un lenguaje probablemente animal, o también podemos hablar de un lenguaje computacional. Muy bien, pero ¿qué es o cómo funciona el lenguaje para poder referirnos a todas estas cuestiones? Bueno, este lenguaje necesita estar ordenado por medio de los símbolos para permitir comunicarnos entre dos o más agentes. Esta parte es muy importante porque cuando hablamos de lenguaje, si bien podemos hablar con nosotros mismos o nosotras mismas, pero sería algo un poquito extraño. Como que para que de verdad estemos comunicando algo, necesitamos hacerlo entre dos interlocutores o entre dos agentes. Es decir, si yo estoy usando el lenguaje computacional, estoy programando, vamos a interactuar o va a haber una comunicación entre yo como persona y la computadora que está siguiendo mis indicaciones. En el lenguaje humano, pues es lo más común, es lo más fácil que tenemos entre nosotros, hablamos con otra persona. ¿Desde qué forma podemos hablar? Desde muchas maneras. Podemos hablar por medio de la oralidad, como yo lo estoy haciendo con ustedes. Podemos hacerlo desde la escritura, como todo lo que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes lo pueden leer, lo pueden entender, ¿vale? Yo me estoy comunicando con ustedes por medio de lo que escribí en esta diapositiva. Y, por ejemplo, los animales también tienen comunicación entre ellos. Ellos como tal, sus símbolos, que podemos hablar de esta forma, va a ser por medio de sonidos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, quédense en este momento con esto. Aquí vamos a hacer una diferencia muy importante entre la lengua y el lenguaje. Cuando hablamos de lengua, no nos referimos a la lengua que está dentro de nuestra boca, sino, por ejemplo, cuando dices cuál es tu lengua madre. La lengua se va a referir como tal a el sistema de comunicación verbal. Y eso es lo que nos va a interesar específicamente. La diferencia entre lengua y lenguaje es que, como vimos, el lenguaje se puede referir a las computadoras, a los animales, a miles de cosas, mientras que la lengua es exclusivamente verbal. Y al tratarse de una comunicación verbal, necesariamente va a ser humana. Es decir, no hay que pensar que la lengua y el lenguaje son lo mismo, sino que se van a tratar de conceptos muy diferentes. Bueno, no tan diferentes, pero sí diferentes. Hay que tener cuidado con esto. Y justo como les comentaba, la comunicación verbal es por medio de la lengua, es decir, va a ser la comunicación humana. Desde ahora vamos a referirnos a la lengua porque en el estudio del español lo que nos interesa es comprender qué es la lengua y no tanto los distintos tipos de lenguaje. En este caso vamos a explorar un poquito los elementos de la lengua. ¿Cómo se conforma? ¿De qué se conforman? Bueno,
Básicamente vamos a tener que la lengua se compone de fonemas y de grafemas. ¿Qué son estas dos palabras tan extrañas? Bueno, va a ser el elemento más básico del lenguaje en su forma oral y en su forma escrita. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, fonemas. Puede ser A, E, O, U. Todo esto que estoy haciendo es la unidad más básica para componer las palabras en la oralidad. Es decir, cuando yo digo fonema, primero tengo que hacer la F, luego la O, luego la M y así sucesivamente. Es decir, por medio de estos fonemas voy a construir la palabra. Estas letras les vamos a llamar grafemas. Y estos grafemas, dependiendo de su orden, van a componer las palabras. Por ejemplo, la palabra grafema necesita del grafema G, R, A, F, E, M, A, S, específicamente en ese orden, porque si cambiamos el orden de los grafemas, ya va a significar otra cosa completamente, ¿va? Pues justamente estos elementos va a ser muy importante que los tengamos en el orden correspondiente o el orden correcto para que signifiquen lo que nosotros queremos significar. Entonces, vamos a tener el grafema o el fonema. Estos van a construir, ¿qué? Las palabras. Luego, las palabras van a construir las oraciones que a su vez van a construir los párrafos. Y así es como vamos a tener, bueno, párrafos en un sentido escrito o el discurso en un sentido oral, ¿va? Así es como se va a construir a muy grandes rasgos el lenguaje. Ahora, la referencia. ¿Qué hacemos cuando hablamos? Cuando hablamos en el lenguaje vamos a referir a cosas. Pueden ser cosas del mundo, objetos del mundo, o pueden ser objetos mentales. También por ahí vamos a tener algunas palabras que se le llaman palabras lingüísticas o palabras sintácticas que no tienen una referencia o un significado como tal, sino que sirven para que el lenguaje tenga sentido. Por ejemplo, lo más claro es, si nosotros acomodamos este conjunto de grafemas de este modo, vamos a referir a este objeto. Lo mismo, si yo digo manzana, ustedes en sus cabezas se le está viniendo la imagen de una manzana, que sí puede ser verde, amarilla, roja, lo que ustedes quieran, pero nos referimos, por así decirlo, al mismo tipo de objetos. ¿Qué pasa si yo les digo de? Esta palabra de, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Se les viene algún objeto? ¿Se les viene alguna sensación? Pues probablemente no, porque esta es una palabra gramatical. Esta palabra tiene la función de que nuestra oración tenga sentido, es decir, no hay una referencialidad en esta palabra. Sin embargo, todas las demás, sobre todo los sustantivos, vamos a tener que refieren a objetos del mundo u objetos de la mente. Eso es bien importante, ¿va? Incluso sean objetos que nuestra mente no pueda abarcar, como si yo les digo infinito, pues claramente nuestra mente no puede abarcar el infinito, pero de alguna u otra forma tenemos la concepción de qué significa, ¿va? Entonces eso va a ser referencial. Ahora, el ordenamiento. Recuerden que el orden del acomodo, pues justamente, de los grafemas y de los fonemas va a ser lo que le dé su sentido. Estos elementos, los fonemas y grafemas, van a construir la lengua a partir de su ordenamiento y separación también. No es lo mismo poner a, la, que ala, ¿vale? Son cosas completamente diferentes y este espacio va a hacer la diferencia. Lo mismo va a pasar cuando hablamos. Si yo junto todos mis fonemas rapidísimo y lo que sea, no van a entender nada. Tengo que guardar silencios, tengo que hacer espacios en mi voz para que tenga sentido. Y en este caso vamos a ver a qué se refieren. Por ejemplo, aquí tenemos los mismos 4 grafemas ordenados de formas diferentes. Tenemos la O, tenemos la R, tenemos la M y tenemos la A. Dependiendo de cómo los organicemos, podemos decir Roma, que es una ciudad en Italia,
Podemos decir mora, que es un fruto, o podemos decir amor, que es un sentimiento. Entonces, si se dan cuenta, de lo que estamos hablando son cosas completamente diferentes, pero que tienen exactamente los mismos grafemas. Lo único que va a cambiar va a ser el orden. Con los fonemas, ahí ya hay otro caso. ¿Por qué? Porque este grafema no se va a pronunciar de la misma forma si está aquí a que si está aquí. La R de Roma se pronuncia diferente a la R de Mora, ¿va? Entonces eso es algo un poquito diferente. Ahora, ¿recuerdan que hablábamos un poquito de la referencialidad? Bueno, la referencialidad tiene que ver con el significado. En el lenguaje vamos a hablar de dos conceptos, el significado y el significante. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, va a hablar de la relación que hay entre las palabras y la idea que nos generan en nuestra cabeza. Por ejemplo, el significado como tal va a ser la idea que aparece al percibir la palabra. Cuando yo dije manzana y ustedes tuvieron en su cabeza la forma, la figura, probablemente el sabor y el olor de la manzana, eso es el significado. Y el significante va a ser ese sonido o ese conjunto de letras que les van a hacer referencia a la cosa. Es decir, el significante va a ser la palabra, ya sea oral, ya sea escrita, o incluso puede ser en lenguaje de señas. Porque, bueno, el lenguaje o lengua de señas también es una forma de transmitir y de hacer referencia. Esto va a funcionar en términos de convención. Aquí algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que las palabras no tienen un significado o un referente absoluto, sino que funcionan por mera convención. Nosotros nos pusimos de acuerdo de que a esta cosa le íbamos a decir manzana. Bueno, parece más una cereza, pero es una manzana, ¿vale? Entonces, no es que el objeto físico del mundo lleve esta palabra, sino que por convención nosotros los humanos le decidimos llamar de esa forma, y en el entendimiento en el que todos comprendemos que le vamos a decir de esa forma, es que podemos comunicar la referencia, ¿va? Esto es básicamente lo que dice acá. Respecto a la convención, vamos a tener el problema, o por así decirlo, que yo diría que es algo bueno porque se trata de una diversidad, que es con los dialectos. Los dialectos van a ser las variantes regionales, culturales, de estratos socioeconómicos, políticos, religiosos, lo que ustedes quieran, en la forma en la que se manifiesta el lenguaje o la lengua, ¿va? Esto puede ir desde el vocabulario, que es lo más común, hasta la sintaxis. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sintaxis que es muy interesante. En el español yucateco se recogió esta forma de estructurar una oración. Puro comer carne hice. Lo entendemos. Sabemos que está un poco extraño porque nosotros diríamos, lo que hice fue comer pura carne. Pero ellos, por su dialecto, lo van a estructurar, es decir, van a cambiar la sintaxis a esta forma, ¿vale? Sin embargo, sigue siendo el mismo idioma y lo comprendemos. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de que hay una convención. Nos ponemos de acuerdo para decir cómo se va a estructurar las oraciones, para decir cómo le vamos a llamar a las cosas, pero pues cada región, cada cultura lo puede hacer a su modo. Y por último, ¿cuáles? Bueno, estos tipos de lenguaje o de lengua. Cuando hablamos de tipos de lengua, como tal podríamos referirnos a la lengua oral, escrita y de señas, ¿va? No tenemos más como tal, pero esto que acabamos de ver va a darnos pie para cuando hablemos de funciones de la lengua. Las funciones de la lengua son el tema central de la UNAM sobre todo, y de la UAM. Cuando tú haces tu examen para la UAM o para la UNAM, sí o sí, siempre te van a venir preguntas de funciones de la lengua. Funciones de la lengua va a ser un tema que vamos a tocar sí o sí a lo largo del curso, y precisamente por eso, pues
te invito a que te inscribas al curso completo. Imagínate, aquí en 10 minutitos vimos mucho. Lo que vamos a ver en el curso va a ser muchísimo más. Entonces, pues inscríbete, no lo dudes y nos vemos hasta la próxima.